Y esta mañana vamos a estar hablando acerca de la fe. El poder, fe en el poder de Dios. ¿Fe en qué? En el poder de Dios. La fe en el reino de los cielos es importantísima y en este día lo vamos a aprender por qué. Ahora, muchos tienen fe en diferentes personas como políticos o aún en líderes religiosos. Otros tienen fe en algún programa del gobierno que los va a sacar adelante. Pero nosotros tenemos fe en Dios. Y déjeme establecer algunas bases por qué tenemos fe en Dios. Número uno, Dios es santo. Y cuando sabemos de que Dios es santo, de Él no va a venir nada que sea malo para con nosotros. Segunda cosa, Dios es misericordioso, Él es bueno. Dios es bueno, es misericordioso, dice la palabra. Servimos a un Dios que es bueno. Y servimos a un Dios que es, fíjense, no es poderoso, es todopoderoso. Fíjense cómo es la palabra, no es solamente poderoso, porque poderosos hay muchos, pero Él es ¿qué? Todopoderoso. Y después de eso, Él dice, yo soy su Padre. O sea, ¿me estoy explicando? Entonces tenemos fe en un Dios que es santo, bueno, misericordioso, todopoderoso y que es nuestro papá. Ese es por cual tenemos fe en Dios. Es la primera base. Dele gloria a Dios esta mañana. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Brincamos al versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Wow. Pero para comenzar esta mañana tenemos que, si vamos a hablar de la fe, tenemos que definir lo que es fe. Tenemos que tener un fondo de donde vamos a estar sacando esto. Y acabamos de leer sobre Hebreos 11:1, donde primero dice, tenemos que contestarnos qué es la fe. Primeramente, la fe es la certeza de lo que se espera. Cuando nosotros somos niños esperamos muchas cosas. Esperamos y tenemos tremenda fe de que van a pasar cosas. Pero cuando vienen los golpes de la vida, pues nuestra manera de esperar en cosas se va perdiendo. Y si usted no ha recibido golpes de la vida, espérese un momento. Me estoy explicando. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos que Él que ha vencido al mundo. Pero en el mundo va a haber aflicción. No somos de este mundo, somos peregrinos, vamos de paso. Entonces, pero hay cosas que esperamos. Unos esperan la salvación de un ser querido, otros una sanidad que necesitan en su cuerpo, otros un milagro de provisión. Y estamos esperando y le decimos, Señor, esperamos en ti. Pero tiene que haber la certeza. En el griego, cuando habla aquí en Hebreos 11, lo que es certeza, está hablando de una firmeza, de una seguridad, de un apoyo, de una garantía, algo que es considerado como algo que es una realidad. La Real Academia Española lo define conocimiento seguro, claro de algo. En otras palabras, el conocimiento que tenemos sobre la fe, lo que esperamos de Dios, es claro y es que seguro. Es firme. Wow. Dice, me encanta al final, dice, sin temor de errar. ¿Sin temor de qué? De errar. Porque tenemos nosotros esa certeza, esa seguridad de que lo que esperamos. Después dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. El problema que tenemos nosotros hoy en día es que nosotros pensamos que lo que vemos es más real que lo que no vemos. Y la palabra del Señor dice que lo que vemos es momentáneo,
pero lo que no vemos es eterno. Entonces, en otras palabras, es tan real que es eterno. Pero nosotros como seres humanos, donde viene la fe, fíjate lo que le voy a decir, hemos aprendido que si algo no lo podemos tocar, porque decimos al no ver, si no vemos, no creemos, ¿no es así? Decimos, bueno, al no ver, no creer. Dijo eso, pero no sé, deja ver qué pasa. Pero nosotros aprendimos, si algo no entra a través de nuestros 5 sentidos, como que decimos, tal vez esto no va a ser real. Tenemos que tocar aquello, tenemos que verlo, tenemos que oírlo, tenemos que huelerlo. Es real porque tiene olor, porque tiene textura. Pero déjeme decirle que lo que vemos ahora en lo natural fue hecho de lo sobrenatural, porque en el principio Dios dio la palabra y de lo nada fue hecho todo lo que vemos en este día. Y algún día todo lo que vemos ya no va a estar. Pero lo que no vemos va a seguir por una eternidad. O sea, tenemos que tener una convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Es una prueba. Estamos persuadidos, dice en el griego, de que esto existe. Entonces, convicción. También la Real Academia Española habla de que convicción es un convencimiento. Cuando yo estoy convencido de algo, que algo es real. Cuando estoy convencido que algo es real. Y tengo que entender eso en este día. Es por eso que la Biblia, en la versión del lenguaje actual, en Hebreos 11:1 dice esto: confiar en Dios, en otras palabras, la fe, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se puede ver. Que algo que existe aun cuando no se puede ver. Ahora, con esa definición en mano, ahora vayamos, si tenemos que ver la importancia de la fe en el reino de los cielos, porque esto tiene importancia en el reino de los cielos. Número 1, la fe es importante porque por la fe en Dios es que somos hechos hijos de Dios. Si no tenemos fe en Dios, no podemos ser sus hijos. Gálatas 3:26 dice esto: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin la fe, yo no puedo, si no tengo la fe en Cristo, no puedo decir que soy un hijo de Dios. Todos fuimos creados por Dios. El mundo entero es una criatura de Dios, pero solo los que hemos puesto nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza en Cristo Jesús, somos los hijos de Dios. Pero a causa de que ahora soy hijo, y en el reino de los cielos, la Biblia, fíjate, la palabra del Señor habla esto, que cuando Jesús, el Hijo de Dios, comienza a ministrar, la primera palabra que se le dice es: este es mi Hijo, Mateo capítulo 13, a la hora del bautismo de Jesús, bautismo en agua. Este es mi Hijo Jesús, en el cual tengo contentamiento, en el cual yo estoy, me agrado de mi Hijo. En otras palabras, los hijos agradamos a nuestros padres. Después, en el monte de la transfiguración, habla una vez más de que Jesús, que el Padre dice: este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Este es mi Hijo del cual yo me agrado. Y si yo quiero ser un hijo de Dios a la manera de Jesús, tengo que agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, es la fe en Dios. Es la fe, y ¿qué es la fe en Dios? Tiene que estar fundada
en el poder de Dios. No puede estar fundada en sabiduría humana. No puede estar fundada en palabras bonitas o en palabras que puedan ser hasta un elocuentes. Tiene que ser fundada en el poder de Dios. Es por eso que 1 Corintios 2:4 dice lo siguiente: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Diga conmigo: mi fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. No es porque algo sea bueno, no es algo porque algo sea bonito. Nuestra fe está fundada en que nuestro Dios es todopoderoso. Voltea para la persona que tiene un lado y dile: Dios es todopoderoso, dígale. Porque está basada en el poder de Dios. Y usted dirá: yo necesito mucha fe. Y la palabra de Dios dice que la fe como el grano de ¿qué? De mostaza. Algunos de ustedes, nosotros aquí en los Estados Unidos, algunos hemos tenido lo que llaman un pepper tree, un árbol de pimienta, y sean unas bolitas rojas. Dentro de las bolitas rojas, cuando ustedes las machucas, hay unas semillas así chiquititas. Así es la semilla de mostaza, pero el árbol puede crecer y ser grande. Nosotros teníamos uno enfrente de una casa, la cual teníamos antes, y le plantamos el árbol y le llamamos yo canela. A veces yo viajo, paso por enfrente de aquel árbol y ahora el árbol cubre casi todo el frente de la casa. Pero un día fue solamente ¿qué? Un granito de mostaza que apenas se podía ver. Lucas 17:5 dice, hablando de los discípulos, dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: derraígate y plántate en el mar, y os obedecía. ¿Cuánto es la fe que necesitamos? ¿Qué? Como un grano ¿qué? De mostaza. Y cuando tenemos esta fe en el poder de Dios, llegamos al entendimiento que es la fe lo que mueve la mano de Dios. ¿Es qué? La fe lo que mueve la mano. Fe en su palabra, fe en lo que nos ha dicho Él. Mire, déjeme decirle algo. En la Biblia vemos liberaciones. Vemos a la hija de la mujer sirofenicia. Vemos a la hija de Jairo. Vemos al hijo del noble. Vemos al hijo del hombre que tenía un hijo que estaba lunático, que el demonio lo trataba de matar. Y en ninguna de estas veces vemos que la persona que estaba sufriendo fue la que pidió por el milagro, sino que otro pidió por el milagro, y cuando pidió y creyó, eso movió la mano de Dios a favor de la otra persona. Entonces nosotros podemos pedir a favor de cualquier persona creyendo de que nuestra fe va a mover la mano de Dios. Mire, nosotros aquí en este día somos resultado de la oración y la fe de muchas personas. Mire, en Marcos 2:5 dice esto: al ver Jesús la fe de ellos, hablando de 4 hombres que traían a un hombre paralítico delante de Jesús, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico ni siquiera se menciona que habló nada con Jesús. Fue la fe de sus amigos lo que trajo el milagro en la vida de ese hombre. La Escritura, por causa de que la fe, el creerle a Dios, la certeza, la convicción, la seguridad. Es por eso que la Biblia habla de que al que cree todo le es posible. En Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo al padre de un jovencito de que estaba poseído. Ante la imposibilidad de los apóstoles que no pudieron echar fuera el demonio, le dice el padre: lo traje a tus discípulos y no pudieron ayudarme, pero si tú puedes, ayúdame. Y Jesús le contesta y le dice eso. Le dice: al que cree, todo le es ¿qué? Posible.
Al que tiene la certeza, al que tiene la seguridad, la firmeza de que lo que ha creído está persuadido, está convencido de que Dios lo puede hacer, todo le es que posible. Por eso que la Biblia habla que cuando nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios. ¿Vamos a ver qué? La gloria de Dios. Voltea a la persona que está a un lado tuyo y dile, si quieres ver la gloria de Dios tenés que creer, decirle. Pero decirle con autoridad. Amén. Mire, la Biblia dice que Jesús fue a Nazaret, a su ciudad natal. Y en Nazaret, Él no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente de allí. Si usted no quiere ver milagros, si usted no quiere ver que la mano de Dios se mueva a su favor, sea un incrédulo, no le crea. Pero quiero que hagamos algo en este momento y diga, repita conmigo, porque fíjate, te voy a decir algo muy interesante. La incredulidad es un espíritu religioso que viene para evitar de que podamos ver la gloria de Dios. Ahora yo quiero que repites esto conmigo y lo digas con autoridad y digas, echamos fuera todo espíritu de incredulidad y de duda, se va en el nombre de Jesús. Yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. Mire, en Juan 11:40, ante la tumba, cuando Jesús le dice, quiten la piedra. Y le dice Marta, no Señor, ya huele, ya apesta, ya tiene 4 días, ya el cuerpo está descomponiendo, lo que le estaba diciendo. Y le dicen, Jesús respondió, no te dije que si creeres verás que la gloria de Dios. Si crees que verás que la gloria de Dios. Esto se le dijo a Marta ante la tumba de uno que ya estaba muerto. Para mí lo interesante es que hay gente, como gente en Nazaret. Mira, yo he visto cosas muy interesantes. Desde el altar uno mira cosas muy interesantes. Yo a veces he visto como el Espíritu Santo está sobre una persona, se brinca a una y cae sobre otra, y el que está aquí está seco como si nada. Pero tiene que ver con la fe que esta persona tiene en su corazón. Yo he visto personas que están así. Digo, Señor, ten misericordia de esta persona, porque no está con la fe para recibir lo que tú tienes para él. Y si no creemos, no vamos a ver la gloria de Dios. Mire, a veces hay personas nuevas que vienen a la congregación, que están nuevecitos y le creen todo a Dios y Dios les da milagro y tienen testimonio tras testimonio tras testimonio. Y nosotros decimos, ¿y por qué a mí no me pasa eso? Porque muchos de nosotros hemos parado de creerle a Dios. No seamos como la gente de Nazaret. Seamos gente que le creemos a Dios. Que cuando el Señor diga, se reunieron mis hijos en Angeles Temple Hispanic, diga, ya me voy, va a decir el Señor, porque allí me creen. Allí me creen. Allí me han creído y ahí voy a hacer cosas tremendas, porque allí me han creído en mí. La fe tiene efectos. Mire, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. No se equivoque. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado un escudo para que nosotros podamos parar los dardos del enemigo. A veces en la noche te van a venir dardos a la mente y al corazón. Eres esto, eres lo otro, no sirves para nada. Pero en ese momento tenemos que aprender a levantar el escudo de la fe. En Efesios 6:16, sobre todo tomar el escudo de la fe con los que podás apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuántos dardos apaga el escudo de la fe?
todos, dígalo conmigo, que todos. Yo tengo que ser lleno de fe para que ningún dardo me penetre a mi vida. La Biblia dice que por la fe en medio de las pruebas es que el justo vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dígalo conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Y podemos leer otras cosas tremendas de los efectos de la fe. En Hebreos 11:33 dice esto: por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad. Si se siente débil, diga: por la fe voy a sacar fuerzas de la debilidad. Por la fe se hicieron fuertes en batallas. Por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Fue qué? La fe. Fue la fe. Yo me pongo a pensar en la fe de David, que llegó con una onda, en mi país diríamos una ondilla, y una piedra en contra de uno que venía con casco, con jabalina, con lanza, con escudo, con espada. Y este venía con una piedra, pero venía con fe. ¿Me estoy explicando? Y el resto de la historia ya todos la sabemos. Pero hay ejemplos poderosos de la fe. ¿Hay ejemplos qué? Poderosos de la fe. El primero es Abraham, el padre de la fe. En Romanos 4:18-19 dice que Abraham creyó, aun cuando su cuerpo ya estaba muerto de casi 100 años. En otras palabras, ya el hombre ya no tenía habilidad para seguir procreando, ya se había muerto, ya se habían acabado los días de él. Y Sara, ya su matriz había muerto, ya había pasado varias menopausias, me estoy explicando. Ya no había ni más calores, ni más escalofríos, ya no había nada. Pero Abraham, en medio de lo que él miraba, dijo: yo he creído la palabra ¿de quién? De Dios. No creía las circunstancias. Y la Biblia dice: tampoco dudó, en versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. En otras palabras, Abraham dijo: si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Mire, si déle gloria a Dios. Si le va a dar gloria a Dios, démosle gloria a Dios. Él estaba convencido de que Dios tenía poder para hacer lo que ha prometido. Otro ejemplo fue Rahab, la ramera de Jericó. La Biblia dice en Hebreos 11:30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. El 31 es lo tremendo. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero Rahab vivía en el muro. Es la Biblia. Que por una ventana donde ella quedaba que está en el muro, donde ella bajó a los espías. Ahí puso ella una cinta roja para que la vieran. Esta es mi casa. Pero la Biblia habla en un versículo antes que los muros de Jericó se cayeron. Y después inmediatamente habla de que la fe fue la que hizo que los muros cayesen. Pero inmediatamente habla de que la fe de una mujer que vivía en el muro. ¿Te la puedes imaginar a esta mujer? Que se está cayendo el muro a la derecha y a la izquierda. Y ella está agarrada de que le dijeron: si pones esta cinta roja en tu ventana, vas a ser salva. Y la Biblia dice que la mujer fue salva, ella ¿qué? Y toda su casa.
Yo me imagino que se cayó todo el muro y que quedó sola la casa de esta mujer con una cinta roja, y cuando esta mujer escuchaba que los muros estaban cayendo, ella nomás agarraba la cinta roja y decía: vos me prometiste. Estoy explicando, vos me prometiste. Y vos sos poderoso. Vos abriste el mar rojo. Vos abriste el Jordán. Vos me prometiste. Y caían los muros. Y después pasó a ser una de las progenitoras ¿de quién? De Cristo Jesús. Una mujer de fe que se agarró de una cinta que dijo, me dijeron que la pusiera y él. Después tenés a Noé. No puedo hablar de Noé, nomás déjame decirte, Noé, dice la Biblia que le creyó a Dios antes de, mire, y después lo puedes leer allá en Hebreos 11:7, después puedes leer allá los primeros capítulos, allá por el capítulo 5 del libro de Génesis. No había llovido sobre la tierra, y Dios le dijo a Noé, va a llover. Y pasaron cientos de años y este hombre haciendo una arca, y no había llovido, nunca en la vida. La Biblia dice que se regaba la tierra con un rocío que salía todas las mañanas. Nunca habían visto la lluvia, pero Dios le dijo a este hombre, haz una arca porque va a llover. Y el hombre comenzó cientos de años a hacer ¿qué? Una arca, porque iba a ¿qué? A llover. Después vemos a Moisés, que la Biblia habla que por la fe se sostuvo como viendo al invisible. En medio del desierto, perseguido por Faraón, fugitivo de la ley, se paraba en medio del desierto mirando a la nada, pero no miraba a la nada, sino que miraba a aquel que los ojos de los demás no podían ver, pero él podía ¿qué? Pero él podía ver. ¿Él lo qué? Él lo podía ¿qué? Él, dice la Biblia, se sostuvo como viendo al invisible. Y no voy a hablar más de eso, no me queda tiempo. Vamos a la conclusión, porque quiero pasar un tiempo en la conclusión. Después usted lea en casa lo que le acabo de decir. Para concluir, tenemos que contestarnos ciertas preguntas. Número uno, tenemos que contestarnos cómo viene entonces la fe. Si es la certeza, la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, la firmeza de que vamos a recibir aquello. Entonces, ¿cómo hacemos para que venga la fe? Si la necesito tanto, ¿cómo hago para yo quiero? ¿Cuántos de ustedes quieren fe? Y no se preocupe, dice, ay, si pides fe van a venir pruebas sobre la vida. No se preocupe, Dios nos va a dar ¿qué? Fe. Pero ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Déjeme decirle en este día que la fe viene por conocer esto, la palabra de Dios. Es por eso que para mí es importante que los varones de esta congregación lean la palabra y reporten cuánto leen. Para mí eso es importantísimo, porque la fe está en conocer la palabra. La palabra viene por el oír, ¿y qué? Y oír la palabra de Dios. Mire, hermano, cuando la gente deja de congregarse, cuando la gente deja de escuchar enseñanzas de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, comienza a ver ¿qué? A decaer la fe. Pero de repente cuando usted comienza a leer y en medio de la prueba, cuando no tiene que comer y se acuerda que Jehová dijo, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová tu proveedor. Y se acuerda cuando la Biblia dice que había una mujer viuda que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y que pasó 2 años y medio sacando harina de aquel lugar. Usted su fe nuestra fe se fortalece. Una vez yo vi a un pastor en medio de la pandemia que le pegó el COVID y mandó un mensaje en las redes sociales. Era un muchacho que venía al Instituto Bíblico, uno de mis estudiantes, y el mensaje que él mandó decía, yo viviré y no moriré y miré la misericordia de Jehová. Ese fue el mensaje, la promesa de la palabra de Dios.
Ahora lo veo que anda ahí, tremendo servicio que está teniendo. Y ese día con la máscara de oxígeno estaba mandando el mensaje. La fe es un regalo de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién? Dios pone fe en nosotros. Voltea a la persona que está a un lado y dígale: Dios te ha dado una medida de ¿qué? De fe. Todos tenemos ¿qué? Una medida de ¿qué? De fe. Romanos 12:3, leo al final del versículo donde dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a qué? A cada uno. Todos tenemos ¿qué? Una medida de fe. Todos. Dios nos depositó a nosotros, pero esa fe incrementa cuando conocemos ¿qué? Palabra. Cuando la leemos, cuando la estudiamos. Mire, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué? Fe. El Espíritu Santo va a poner esta fe en nosotros. Nos va a repartir de fe. Y el Espíritu Santo dice, va a ser un fruto que hay en nosotros que se llama ¿qué? Fe. Es un don, una fe extraordinaria. Hay gente que tiene ese don de fe extraordinaria. Es un don ¿qué? De la fe. Ahora, déjame hacerte una pregunta más. ¿Cómo hago? Estamos concluyendo y acabo de pasar mi primera conclusión, me quedan dos. ¿Cuántos saben que digo cómo vamos a concluir y concluimos 3 veces, verdad? Que ustedes ya saben eso, ¿verdad? ¿Cuántos sabían ya eso? Bueno. Entonces tengo que hacer la pregunta, ¿cómo hago para no debilitarme en la fe? Porque ¿cuántos de nosotros, miren hermano, cuántos de nosotros estamos en medio de la situación y nuestra fe se debilita? No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. Mi fe se debilita. Porque a veces mis ojos ven el mar rojo y todavía no se ha abierto el mar rojo, pero estoy allí. Y Dios me dijo, te lo voy a abrir. Y yo digo, aquí estoy, Señor. Pero todavía no se ha abierto. Y a veces estamos nosotros en ese momento. Bueno, eso le pasó a Abraham. Y fíjate decirte cómo hizo Abraham. Romanos 4:20. Y este día te decir lo importante de la adoración. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nosotros adoramos y damos gloria a Dios. Mire, yo tuve un tiempo que tenía una hermana bien enferma en el hospital. Mi hermanita tenía en aquel tiempo como 1 año. Y en aquel tiempo yo comenzaba en el instituto bíblico, estaba en primer año del instituto bíblico, 1988. Y por supuesto no predicaba en la iglesia, pues yo me iba a predicar a la cárcel y me iba a predicar al parque. Y cuando mi hermana estaba en lo peor, que estaba como un vegetal en el hospital, yo a veces iba a predicar al parque y empecé a predicar de que Jesús sana, salva, y venía el diablo con esos dardos del enemigo que me decía, ¿y cómo se te ocurre predicar de que Dios sana si tenés un vegetal ahí como a unas 2 millas de aquí? Y yo más predicaba aquella canción que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, ¿verdad que sí? Allí, al aire libre, una batalla en la mente. Y Dios decía, no, vos me decís eso, pero yo más le voy a dar gloria a Dios, que sana a los enfermos, reprende a los demonios, y yo le alabaré, dice amén, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, amén. Tenemos que fortalecernos dando gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dé un gloria a Dios conmigo en este momento. Dígale, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para mi última conclusión, la tercera, pastora, ven, hoy sí, es la última. Termino con esto. Yo termino, lo que el Espíritu Santo va a hacer es otra cosa. Porque después de un servicio como esto, el no orar y darle gloria a Dios es una negligencia de parte de nosotros. Mire, 10 leprosos, dice la Biblia, allá por Lucas 17:14, lo puede leer en casa. Que había 10 leprosos. Y Jesús les dijo, váyanse, preséntense ante el sacerdote y páguenlo por lo de su sanidad. Y va en camino, pero fíjate lo que te voy a decir. Dice la Biblia que en el camino fueron sanos. Quiere decir que cuando comenzaron a caminar, todavía estaban ¿qué? Leprosos. Iban en obediencia, en camino hacia donde Dios les había dicho. Pero iban ¿qué? Leprosos. No me puede comprobar usted con la Biblia que eso no es así. Y la Biblia dice, y en camino fueron ¿qué? Sanos. ¿Tú te imaginas que iban los 10 leprosos juntos caminando? Vamos a ser leprosos, mi amor. Iban caminando y le dice uno al otro, mira, si llegamos, si no somos sanos, nos van a apedrear en el templo, porque somos inmundos. Pero Dios dijo que camináramos hacia el templo. Sigamos caminando. No se me está explicando. Mire, muchas veces andamos caminando y todavía nos duele la pierna, pero decimos, Jehová, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Jehová, oh, es el que sana todas mis dolencias. Jehová es el que me... Oh, mire, hay momentos. ¿Usted me está entendiendo? Hay momentos. Yo he tenido aquí hermanitas que me dicen, tengo una hermanita que un día me dice, mire pastor, me quebré el pie. Me encantó, siempre le decía al pastor Danilo, pedile la otra. Y me decía, ¿cuál es la otra? La otra radiografía. ¿Cuál era la otra? Porque mensualmente me traían la radiografía donde estaba quebrado el pie y después me traían la radiografía donde el pie no estaba quebrado. Pero la mujer tenía que ir al hospital y decirle, tómeme otra radiografía. Pero si no le hemos hecho nada, tómeme otra. ¿Por qué? Tómeme otra. Estoy explicando. Porque ya me siento bien, ¿verdad? Y le tomaba y estaba con el pie listo. Mire, termino con esto porque tenemos que orar esta mañana. Yo tengo una hermana que le dio spinal meningitis cuando era una baby. Y de la fiebre, de la convulsión, se le cayeron los dedos como muertos. Se le cayó una pierna. Nos dieron un vegetal que no oía, no veía, no hablaba. Y era solamente carne y hueso. Usted ve mi dedo gordo, así se le miraban sus piernitas como de la edad de un año. Comiendo por un tubo. Y nosotros una fe loca, ¿verdad? Que tenemos. Me dice, vamos con el doctor y con mi mamá y le decimos, denos una receta para un prótesis. Dice, no, nos dice el hombre, me acuerdo un hombre asiático, ella nunca va a caminar, ella va a ser un vegetal por el resto de su vida. Un día se levantó y estaba oyendo, estaba viendo y comenzó a caminar y le tronaban todos los huesos. ¡Ah! Inmediatamente hacemos una cita con el doctor. Y se la llevamos y entramos con la niña de la mano caminando. Me estoy explicando. Usted no entiende cómo se siente eso después de que lo han querido humillar a uno, que uno está loco, que la fe es de locos. Y uno entramos con la niña caminando. Y el hombre comienza a llorar y dice, yo quiero esa fe que ustedes tienen. Oh, porque déjame decirle. Pero tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Un día el Señor nos prometió
que nos iba a dar casa y salíamos a comprar casa con $1,000 en la bolsa. Y la promesa de Dios. Y yo le puedo dar el testimonio de todo lo que Dios hizo. Pero al punto que te quiero decir en este día, yo prefiero ser como uno de esos leprosos, como el samaritano de esos leprosos, y no como los escribas, y no como los fariseos que conocían la palabra pero no le creían a la palabra de Dios. Hay algo que tenemos que creer en la palabra de Dios. La Biblia dice esto, que regresó uno de los leprosos dando gloria a Dios. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros 9? Solo regresó uno y un samaritano. Y le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Mira, aquellos solo recibieron sanidad. Este recibió sanidad y vida eterna. ¿Por qué? Porque le dio gloria a Dios. Cuando caminemos en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, démosle gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y digámosle, gloria a tu nombre, Señor. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo que tú dices, tú harás. Y yo voy a empezar a caminar en fe. Me voy a levantar y te voy a creer en este día. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.